Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Afrontamos ya en este rato de oración que quería hoy adelantar un poquito porque va a ser complicado el domingo poder predicar esta meditación. Y quería pues que hiciéramos nuestra oración esta tarde pues sobre el último domingo de San José, el séptimo domingo de San José. Te repito que y además te lo aclaro porque creo que viene bien saberlo. La semana que viene, el domingo, que es día 19, habitualmente el día de San José, en la liturgia se dirá la misa del domingo, el cuarto de Cuaresma, creo recordar, y se traslada la misa de San José, la fiesta, litúrgicamente hablando, al lunes 20. Pero el precepto queda el domingo. O sea, los obispos lo que nos han dicho es que el día 20 no es precepto, aunque se celebre litúrgicamente la misa de San José, no es precepto, aunque se recomienda también vivamente a los cristianos que los que podamos vayamos a misa también el día 20. Aclarado esto, pues ya yo conté pues el 19 de San José, el 12 pues lógicamente era el séptimo domingo. Aclarado esto y sobre todo porque quería también que supieras cómo estaba la celebración litúrgica de San José, paso un poco a razar contigo sobre este último domingo de San José, sus dolores y sus gozos. Y dice así el séptimo dolor. Le estuvieron buscando entre los parientes y conocidos, y al no hallarle volvieron a Jerusalén en su busca. Y el gozo dice, al cabo de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Bueno, pues el suceso lo conoces bien. Los evangelistas, concretamente pienso en San Lucas, resumen la infancia de Jesús pues en muy poquitas frases, ¿no? Concretamente dice que el niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría y de gracia ante Dios, ante gracia de Dios, y la gracia de Dios, estaba en él. Es decir, se nos sintetiza los años de adolescencia, de infancia, adolescencia del Señor, diciendo que crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Por tanto, es un crecimiento humano durante muchos años. Más o menos lo que se calcula, y por los datos evangélicos, son unos 30 años. En ese tiempo pasan muchas cosas. 30 años da para mucho, lógico, pero no hay nada que reseñar, o al menos los evangelistas no han querido reseñar nada. Yo me imagino que seguramente todo lo que San Lucas cuenta de la infancia del Señor, del nacimiento, de la anunciación, de Zacarías, pues lo escuchó de la Virgen, porque era la única testigo que podía contárselo. Y si quizás la Virgen le contó cosas de la infancia de Jesús, como era de pequeño, que hacía, como tal, pero no hay nada que nos hayan contado, salvo este suceso de el niño perdido ya en el templo, por lo que significa también y por lo que pasa. Pero es bonito pensar cómo el Señor también en este tiempo va creciendo, como nosotros hemos crecido, y ese crecimiento del Señor se hace como cualquiera de nosotros, en edad, lógico, eso viene solo, en conocimiento y en gracia. Aprendió todo Jesús en ese proceso normal de crecimiento humano. Vivió una vida muy similar a los demás habitantes de Nazaret. Aprendió la ley, aprendió un oficio de labios y manos de San José, quizás imitándolo,
aprendió también cómo leer y escribir, aprendió a tratar a las personas, a descansar, a andar, pues a portarse en casa pues como tenía que portarse, a tener amigos, a compartir cosas con aquellos amigos. Iba a la sinagoga con María y José también, cuando tocaba, trataba a mucha gente. Las jornadas de Jesús, al igual que las de sus vecinos o las nuestras, pues girarían en torno a las relaciones familiares, de amistad, de trabajo. Tal vez ese taller de José, donde se imagina artesano, pues pasaría también Jesús muchas horas trabajando, preparando cosas, y seguramente cuando José murió, faltó, pues él siguió con aquel trabajo, hasta que llegase el momento de su evangelización, de su predicación. Y seguramente en aquel hogar, aquel trabajo, lugar de trabajo, pasaría mucha gente, que si uno tiene que arreglar un techo, un tejado, que si otro tiene que una mesa por reparar, que si otro tiene no sé qué, pues y hablarían de muchas cosas, compartirían allí con mucha gente, también vivirían a Jesús. Tanto es así que la Escritura lo que nos dice que es conocido como el hijo de Fabri Filius, del artesano, del carpintero. ¿Quién es este? ¿Dónde ha aprendido tantas cosas? Llegan a decir, ¿no? Porque ha sido la suya una vida común como la de su pueblo, muy conocida también por todo el mundo, y capaz, ¿no? Claro, Jesús nos enseña también en este caso el trabajo, pero ahí luego hablaremos de esto. Yo quiero centrarme también en lo que es el gozo. Pasa algo, lo único que se reseña es aquel momento en el que Jesús, con 12 años, como cada año, sube a Jerusalén con sus padres. Hombre, un niño con 12 años ya es un niño más consciente, como se suele decir, ya tiene el uso de razón. Y por tanto ya es mucho más dominado de sus actos, consciente y responsable de sus actos. Y allí se van. Los viajes entonces no eran ellos solos en un borrico, sino que era una caravana, porque iba más gente también a Jerusalén. Una caravana que duraba tiempo, donde pues ellos también dormirían allí, las noches no eran en la caravana, se protegían unos a otros, en fin, había un ambiente festivo también, como lo hacía el pueblo judío. Cuando llegaron a Jerusalén, pues y vieron ya la ciudad santa desde lejos, cantarían los himnos y los cantos. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, y están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Para ellos Jerusalén, la ciudad santa, y para Jesús muy especialmente, pues es el lugar del Padre, ¿no? Es donde los judíos veneran en el templo, ¿no?, la gloria de Dios. Y efectivamente, como cada año, irían allí pues a los ritos normales, y bueno, pues pasó el tiempo, pasaron las horas, y cuando ya decidieron que era el momento de volver toda la caravana, pues Jesús, no sé, se escondió. Se quedó. Pero la caravana que marcha de vuelta a sus ciudades, pues veía mucha gente. Y como era gente conocida, pues con confianza los niños irían juntos, jugando, corriendo, los mayores también hablando, bueno, pues preparando cosas. Y hay aquí que efectivamente, pues no encuentran al niño. O sea, el niño no está entre la gente joven, no está entre los mayores, no está entre los niños. ¿Dónde está? Y entonces es que entra la angustia, José y María. ¿Por qué? Porque ellos han sido encargados por Dios de ser la custodia del niño, de criar al niño, y de pronto lo han perdido. Claro, sin saber cómo se resolvería el asunto, María y José, yo imagino que estarían pues con una cierta angustia, aunque María seguramente tenía mucha confianza, porque es María. Pero aún así, es decir, el cariño de una madre, pues es que en su corazón estaría inquieto, diciendo: ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Claro, se vuelven a Jerusalén y pasan
tiempo buscándole. Habla aquí el Evangelio de 3 días. Esto es tremendo, ¿no? Es verdad que en ese momento en Jerusalén había muchísima gente. Pero ahora sí, pasan 3 días. Preguntarían y preguntarían y preguntarían. Gente en la calle, en los sitios, hasta que en el templo dan con él. El dolor de Jesús, el dolor de María y de José. Hemos perdido al niño. El gozo de José lo encontramos en el templo, entre los doctores, hablándoles de una manera maravillosa. De tal manera que aquellos doctores se quedan impactados de la sabiduría de aquella criatura. Allí había algo más. Pero no era el momento de la revelación, ni el momento de la... Ya llegaría, ¿no? Pero allí había algo más. Claro, si uno lo piensa un poco y lo aplica a su propia vida, uno piensa, Señor, ¿cuántas veces te he perdido? ¿Cuántas veces yo me he olvidado de ti? Por el pecado, porque no te he tratado, porque no he hecho oración, por tantas omisiones, tantos olvidos de Dios. También a mí me duele perder a Dios. Y también a mí me llena de gozo encontrármelo otra vez. Y me lo encuentro en las Escrituras, esas que Jesús estaba explicando a los doctores de la ley. Esas que él interpreta, porque es el intérprete de la ley. Esa escritura que a mí me ha hecho tanto bien. Yo te recomiendo que con frecuencia cojas el Evangelio, cojas las lecturas de cada día de la misa y hagas oración con eso. Esas escrituras, eso. Ahí me encuentro con el Señor. María y José se llenan de gozo porque ven al niño otra vez. Han encontrado a su criatura. Y dice ahí, pasa pues algo que a ellos les deja perplejos, sobre todo a María, ¿no? Y a José también, claro. Y María, como buena madre, se queja. ¿Dónde te metías? Tu padre y yo andábamos angustiados buscándote. Normal, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús es impresionante, sobre todo porque uno puede pensar, raya la falta de respeto, pero no es así, porque María sabía muy bien con quién estaba hablando. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre? Un adelanto de lo que sería después su evangelización. Ya era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Quién era y a qué había venido? Por eso dice el Evangelio también que María todas aquellas cosas las guardaba en su corazón, las pensaba, las rezaba, las reflexionaba. Y seguramente José también. Se vuelve con ellos y dice, era absuditus ilis, y les obedecía. Y pasan más años. El gozo y el dolor de José. Y el gozo continuado de tenerlo en su casa, de convivir con Jesús, de hablar con él. Me imagino aquellas veladas de verano a la puerta de su casa, viendo las estrellas, con Jesús, ya mayor o ya adolescente o ya muchacho, ya hombre, ¿no? Mirando las estrellas y dándose cuenta María que estaba al lado del creador de todo aquello, de Dios. ¿Qué les contaría Jesús en aquellas veladas, anocheceres junto al portal de su casa, mirando el cielo? ¿De qué les hablaría? O esas tardes de invierno, quizás al calor de la lumbre, donde hablarían de tantas cosas también, prepararían un poco de cena, un poco de comida, y hablarían de tantas cosas. Bueno, imaginaros, ¿no? Aquellos años y años, ¿no? Donde van pasando tantas cosas, que también es una redención, no olvidemos. La redención se hace posible, evidentemente, en el culmen es la cruz,
Pero es que y todos los milagros y todo lo que pasa, pero también esos 30 años de vida oculta donde Jesús convive, trabaja, aprende, enseña, son años de redención. Por tanto, tú y yo también somos corredentores. Con todo lo que hacemos, estamos nosotros uniéndonos a la redención que Cristo nos ha ganado. Sí, con nuestro trabajo. Y una parte importante, y es donde también vamos a hablar un poco más, es, lógicamente, todo ese aspecto que también es redención de nuestro trabajo. De nuestro trabajo. Jesús, como te decía, pasa esos 30 años trabajando. Y porque de hecho Dios creó al hombre utoperaretur, dice en el Génesis, para que trabajara. La gran mayoría de los hombres entienden hoy día que la santidad supone también santificar un trabajo. Y con estas palabras, santificar un trabajo, santificarse en el trabajo y santificar a los demás con el trabajo. Con estas palabras, San José María resumía en gran parte el mensaje que Dios le había confiado para transmitir a los cristianos también, lo que es el espíritu también de la obra que él hace del Opus Dei. ¿Y cómo se santifica eso? Haciéndolo bien, en primer lugar. El humano haciéndolo bien. Yo no me imagino a Jesús haciendo mal un trabajo. Yo no me imagino. Me imagino que sería no perfeccionista en el mal sentido de la palabra, sino que trabajaría con perfección, bien hecho, que cuidaría los detalles, que ofrecería su cansancio, que de alguna manera estaría amando con lo que hace. Un trabajo bien hecho donde se manifestaría el amor a las cosas pequeñas, el amor a Dios, el amor a los demás, el detalle de servicio, etcétera. Me imagino que fuera así. Y haciendo el trabajo de tal manera que, sabiendo que en la materialidad de ese obrar podemos compartir también el modo que tiene Dios de amar su creación. Es decir, las personas y la realidad tangible en la que se desenvuelven. Y ese modo se expresa en todo esto, en la cercanía, en la ternura, en infundir siempre un nuevo aliento de vida a las criaturas. Con el trabajo nosotros estamos participando de la obra creadora de Dios y la obra redentora de Dios también. Y nos ayuda, evidentemente, el trabajo bien hecho a ser contemplativos en medio del mundo. Todas las obras de los hombres se hacen como un altar, decía San José María, y cada uno de nosotros, en esa unión de almas contemplativa que es vuestra jornada, dice de alguna manera su misa, que dura 24 horas. Esto tiene detrás muchísimo profundidad teológica, porque aquí entra mucho lo que él llamaba el alma sacerdotal. El fondo es nuestro sacerdocio real que Dios nos da por el bautismo, en el cual todos podemos ofrecer ofrendas agradables a Dios, santificando lo que hacemos cada día. Somos de esa manera sacerdotes sacerdotes no ministeriales, como es el caso mío, sino sacerdotes cristianos que cumplen esa misión. Y por tanto es una visión también sacerdotal. Lo dice San Pedro en sus cartas, también lo dice, ¿no? Soy sacerdote, pueblo santo, sacerdocio real, dice. Divine nature consortes, participáis de la naturaleza divina. Claro, esto es muy fuerte. Además, una consecuencia lógica de este encuentro divino con Dios en el trabajo es hacerlo siempre con un sentido de servicio a los demás, como hijos de Dios. El trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de las personas. El trabajo, por usar otra imagen, nos unge de dignidad, nos colma de dignidad, nos hace semejantes a Dios que trabajó y trabaja y actúa siempre. Claro, imagínate,
carpintero, o un albañil, o un profesor de universidad, o un militar, o un juez, o un ama de casa, o lo que sea, ¿no? Está haciendo lo que está haciendo, está amando. Está amando. Y además está dignificando su persona y dignificando también la sociedad, haciendo lo mejor. Y a los demás. Y cuando él se da cuenta que cuidando esas cosas pequeñas, el orden material. Hace un tiempo estuve, venía ahora por acá, por esto, ¿no? Estuve en un taller, reparación de coches. Ya sabes que los talleres de coches pues tienden a ser un acúmulo de porquería, de grasa, normal, porque están trabajando todo el día con ese tipo de cosas, ¿no? De piezas sueltas, de piezas antiguas, de tal, de lo que sea, ¿no? De coches que están parados, algunos llevan tiempo, otros allí, bueno. Y entré en un taller que me dejó muy sorprendido. Porque estaba en plena actividad, pero las herramientas en sus paneles puestas estaban bien puestas. El suelo, en la medida de lo posible, un taller estaba limpio. Había un orden. Tenía mucha luz, También hay talleres de estos que son como aparcamientos antiguos y tienen poca luz. A veces no los tienen. No, ese tenía luz. Había orden. Se estaban usando, pero cuando veía que un obrero, cuando terminaba de hacerlo, dejaba la herramienta en su sitio, no la dejaba por ahí. Bueno, me gustó muchísimo, ¿no? Y además se lo comenté al jefe del taller. Oye, me da mucha alegría ver lo bien que tenéis puesto limpio, de trabajo, de ordenado, de tal. Le felicité porque me pareció un esfuerzo, ¿no? Es decir, bueno, y pensé, ¿no? Es que esto es santificar el trabajo. Luego eran buenos profesionales, también hay que decirlo. Esto es santificar el trabajo, le dice. Estás haciendo una obra buena y enseñas también con todo lo que ves aquí a los demás. Después muy contento, claro, lógicamente, pero es verdad. Se nota mucho en un hogar cuando el orden que hay en la casa, dentro de lo posible, ¿no? Porque una casa con niños pequeños no es sencillo. O en la mesa, tu mesa de trabajo, tu estantería, tu armario. Y así tantas cosas. Que siempre son un motivo de santidad. Hablando con el Señor, que nos ve, que nos escucha, no podemos caer en una oración impersonal. Y en ese diálogo con el Señor, que no tiene ruido de palabras porque lo haces con tu mente, con tu interior, poniéndote en su presencia, yo te diría también que aprenderás a ir convirtiendo tu trabajo en oración personal, en ocasión de conversar con el Señor también. Y si tú buscas la santificación a través de tu trabajo, de tu actividad profesional, necesariamente tendrás que ir luchando, esforzándote para que ese trabajo se convierta en oración. Y oración sin anonimato. Sin anonimato. Trabajas tú y trabajas para Dios. Claro. Y dices, bueno, ¿y cómo hago yo que mi trabajo sea oración? Hazlo bien. Que sea ofrenda agradable a Dios. Que tú puedas poner el pan y junto al cáliz en la misa tu trabajo de ese día. Otro día se lo decía a unas alumnas de cuarto de primaria que se preparan para la comunión, una misa catequética de estas. Les explicaba alguna parte de la misa, les decía, mirad, ahora voy a ofrecer el pan y el vino. Vamos a poner aquí todos hoy nuestro trabajo. Las horas de clase, el recreo, los ratos de compañía de los demás, lo que vayas, el esfuerzo por hasta de patente en clase, todo lo ponemos aquí. ¿Me entendieron bien? Yo creo que es interesante también eso, nosotros que unamos al sacrificio de la misa, el sacrificio y el trabajo nuestro bien hecho. Y así haremos que cada hora sea una hora de oración. No porque recemos mucho, sino porque hagamos las cosas bien. Orar con nuestro trabajo es, además,
es ser conscientes de que en cierto sentido somos las manos y los oídos del Señor, que a través de una determinada tarea material o intelectual escuchan, atienden, cuidan a las personas y de la creación que se nos ha confiado. Aquí yo te animo a leer la encíclica Laudato Si del Papa sobre el tema de la creación y el cuidado de la creación, que es tan humana, tan humano quiero decir. Hace años en una tertulia le decía un médico a San José María, le decía: Padre, soy cirujano y tengo 10 hijos. Hace 15 años que el Espíritu de Opus Dei es mi guía y mi esfuerzo, pero hay días que el deber profesional me roba el tiempo para todo. ¿Qué puedo hacer para seguir santificándome y dirigir la casa como Dios quiere? Y San José María le decía con todo el cariño: pero tú, ¿qué haces cuando atiendes a los enfermos si no es una gran labor sacerdotal? Casi eres un sacerdote y tienes alma de sacerdote, a la vez que las heridas y las enfermedades del cuerpo curas las del alma, tan solo con tu mirada, con tu modo de tratar a los enfermos, con tu palabra oportuna, con una sonrisa de afecto de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Tú estás con Dios. Pues yo creo que esto se puede aplicar a todos, perfectamente. También a mi trabajo sacerdotal, a todos. Yo creo que todos, en ese sentido, y te lo decía antes, somos sacerdotes, en ese sentido, de poder ofrecer ofrendas agradables a Dios. Todos. Y en esto, y voy acabando ya, nos ha enseñado muchísimo también San José. ¿Por qué? Porque era un buen trabajador. Porque a San José no se le ahorra el esfuerzo por sacar adelante una familia. Dios lo pone allí para que él lo saque adelante. Y San José se tuvo que esforzar. Fíjate, lo veíamos el otro día en la pasada meditación de los 7 domingos. Tiene que ir a Egipto y allí iniciar una labor profesional y un idioma y unas personas, etcétera, y luego volver y reconstruir su taller. Uno dice: qué pereza, ¿verdad? Que cuánto esfuerzo. Pero José lo hace y nos enseña. Es impresionante. Por eso yo te animo a que sea así en tu vida también. A que tú y yo seamos también como José, capaces de ofrecer todo lo que hacemos y hacerlo bien, por amor, en espíritu de servicio, ayudando a los demás. Me imagino que en aquel hogar de Nazaret, como se ejemplifica muy bien una de las escenas del retablo de Ciudad, están José y niño Jesús, bueno, niño ya, un chaval, trabajando eso en la carpintería, y al lado la Virgen sentada cosiendo y mirando así, levantando la mirada y mirándoles. María estaría atenta a aquello. Pues María está atenta a ti también. María te mira, sonríe, te agradece tu esfuerzo, te anima cuando estás agotado, agotada, te anima cuando ya no puedes más al final del día y te piden algo más. María está siempre presente. Vamos a poner a ella como intercesora. Y yo te animo mucho también a que estos días, preparando la fiesta de San José, le pidas a él tu fidelidad a tu don, al don que Dios te haya dado, a tu vocación, tu fidelidad. Y que le pidas también que el Señor nos conceda nuevas vocaciones. Es el día del seminario y es el día en que pedimos también que haya más chicos que quieran ser sacerdotes. Ojalá. Vamos a ponernos en presencia del Señor, terminamos nuestra oración y le pedimos a María y a José que seamos capaces también nosotros de querer a Jesús como ellos le quisieron, de cuidarle, de amarle y de seguirle. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.